Durante un buen tiempo, y desde que comenzó esta administración en su primer periodo a partir de 2015, trabajadoras, trabajadores municipales, así como aquellos que no son funcionarios municipales, la vecina y el vecino de Maldonado, nos han escuchado hablar del famoso artículo 30 de el o los presupuestos departamentales, ya que este artículo se repite en los dos últimos decretos. Para quien no entiende de qué estoy hablando, municipal o particular, lo voy a leer rápidamente y dice así: artículo 30 del decreto 3947. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo de hasta un 30% para ser designado directamente por el intendente, a efectos del cumplimiento de tareas en forma transitoria y en régimen de contrato por tiempo determinado. Dentro de ese cupo se contemplarán necesidades fundadas y específicas que realicen los municipios, esto está expreso en ese artículo. Los funcionarios designados de esta manera cesarán el último día de la actual administración. Básicamente refiere a que en un llamado que implique el ingreso de, por ejemplo, 10 personas, el 30%, o sea, 3 de 10, ingresan designadas directamente por el intendente. Es él quien les elige sin necesidad de pasar por un sorteo o por un concurso. Otra particularidad es que se supone que estos ingresos van hasta el último día de la actual administración, como decía el artículo. Esto significa que son contratos a término y, como está redactado, no habría forma para que, finalizado el periodo de gobierno, los mismos continuaran trabajando. Todos sabemos que esto no sucedió en el periodo pasado ni pasará en este. No nos oponemos a que esto pase. Si hay algo que acá no queremos es que alguien se quede sin trabajo. Esto es simplemente un adorno al artículo, una norma ficticia con la que no se cumple, pero además también un factor de coacción política para asegurarse la adhesión partidaria de quien se vio beneficiado por el cargo, que lo mantiene en la incertidumbre, de si conservará la fuente de trabajo en caso de que cambie el intendente. Esto lo induce a actuar en consecuencia, llegado el momento, o sea, las elecciones. Esta aclaración es importante porque quien redactó este artículo seguramente tuvo esto en cuenta. De esta forma se viola el decreto 3828, más conocido como el Estatuto del Funcionario, el cual está vigente en los artículos 10, 11, 12 y 13, los cuales también vamos a compartir y dicen lo siguiente, son bien cortitos y en cada uno vamos a hacer una pequeña aclaración. Artículo 10 del decreto 3828. Dice así: el ingreso se hará en todos los casos por el último grado del escalafón respectivo, salvo aquellos cargos cuya especialidad y definición indiquen otro grado, siempre que en una norma así lo establezca. La aclaración para esto, lo primero que hay que decir es que no se respeta por la lógica con la que se aplica. El intendente decide no solo quién entra por ese 30%, sino que también en qué nivel de escala salarial, con qué salario. De esto hay sobrados ejemplos. Uno de los más claros se da en el cuerpo inspectivo, cuando ingresan inspectores a trabajar a la intendencia y algunos de estos entran por el artículo 30. Al día de hoy tenemos inspectores en un grado 3 que fueron de casi los últimos en ingresar, pero dentro de este corto lapso hacia atrás de unos pocos meses han ingresado nuevos inspectores con salarios por encima de los que ya estaban, en grados 4, en grados 5, en grados 6, pero incluso también en cargos de conducción, grados 9, grados 11. El artículo 11 dice: el ingreso de personal se efectuará siempre mediante llamado público a aspirantes, que se realizará con la debida antelación a efectos de asegurar su publicidad, de acuerdo a la forma y procedimiento que establezca la respectiva reglamentación. En este caso, decir que el llamado público pierde total sentido, ya que el artículo 30 limita la transparencia como la imparcialidad. El intendente decide quién puede eludir el llamado y quién no. El artículo 12 dice: en aquellos casos en que no sea necesaria alguna capacitación especial, los ingresos serán por sorteo certificado por escribano público. En los restantes casos se hará a través de una prueba y o concurso de oposición y o mérito con un tribunal que asegure a los participantes la objetividad de la evaluación. Para esto tenemos que decir que no se necesita ni explicación, básicamente, ¿no?
Es más que evidente, y así ha quedado demostrado, que los ingresos por designación directa no están sujetos a concursos ni prueba alguna de aptitud. El artículo 13, por último, dice, bueno, los cargos declarados políticos o de particular confianza serán los únicos llenados por designación directa del intendente. Y en esto la aclaración es bien puntual. Evidentemente que los cargos de particular confianza o cargos políticos no son sujetos a concursos. Se entiende que el intendente democráticamente tiene la potestad de elegir estos cargos. Pero se da, en este caso, que se refleja quizás lo más grave del artículo 30. ¿Por qué? Porque esto último es algo que se ha querido ocultar, ya que están ingresando a través de este mecanismo cargos de particular confianza, por el artículo 30, cargos políticos. Cabe decir, para quien no lo sepa, que el presupuesto tiene limitado en un monto equivalente al 7% del rubro cero para ser utilizado en ingresos de cargos de confianza. La pregunta acá es, ¿no alcanzó con este 7%? El artículo 30 es norma creada para el ingreso de cargos operativos. El 7% es el capital o monto designado para los cargos de confianza. Es una referencia del rubro cero. Esto significa que ese monto proviene del mismo, dejando como resultado un 93% restante del rubro para los haberes de los funcionarios, los cargos operativos. Como dato complementario y solo como para relacionar y tener una idea más cabal de esto, vamos a dar un ejemplo de los costos que tiene al año para esta administración el ingreso de apenas 23 funcionarios. Solo 23 funcionarios, por artículo 30. Cargos o puestos de trabajo beneficiados por el intendente a través de este artículo, en un periodo de tiempo que va de enero de 2021 hasta septiembre de este año. Estamos hablando de un periodo de casi 8 meses, no más de eso, 23 cargos en apenas 8 meses y que refieren solo al artículo 30. Ojo, aclaremos, estos son solo ingresos por artículo 30. Después están los que ingresan complementando los llamados. Tomando los diferentes salarios con los que ingresaron y todos los aportes correspondientes, la cifra anual de estos 23 cargos es de 23.572.751 pesos. Repito, 23.572.751 pesos. En tan solo 23 cargos, y repito nuevamente, en poco más de 6 meses. Este instrumento no solo atenta contra toda norma de ingreso a la función pública, sino que, además, es corrosiva para cualquier reestructura de trabajo que se pretenda hacer. Y digo esto porque estamos a las puertas de iniciar el trabajo por el tan esperado manual de descripción de tareas. Cada vez que este ejecutivo departamental ha sido interpelado por los trabajadores con respecto a este tema, se ha defendido con el mismo argumento diciendo no afecta a la carrera funcional. Cuando hablamos de hacer carrera, hablamos de poder avanzar en la carrera alcanzando los ascensos que nos permitan desarrollarnos como trabajadores, incrementar salario, mejorar en nuestra calidad de vida. Cuando una norma o un artículo, como en este caso, es utilizado para ocupar una vacante existente en la función y que se entiende que representa un cargo a ocupar, y se lo hace con alguien que ingresa por primera vez a la función, dejando a compañeros con trayectoria en la misma y años de antigüedad, esto es afectar la carrera como mínimo, y cuando se abusa de esto es imposibilitarla. Entendámonos, estamos diciendo que esperé durante años tener la posibilidad de ocupar ese cargo y cuando por fin llega esta oportunidad, la vacante la ocupa alguien que ingresa por artículo 30, designado por el intendente. Cualquier llamado interno responde a una necesidad de servicio que se genera, o por lo menos así debería ser. Cuando la necesidad desaparece la oportunidad de quien esperaba ocuparla durante mucho tiempo. Las herramientas políticas diseñadas en este sentido por cada ejecutivo y aprobadas en la Junta Departamental deben ser diseñadas para mejorar la gestión, respetando las normas y decretos vigentes, apostando a reestructuras que impulsen mejores sistemas de trabajo, que en definitiva se traduzcan en un mejor servicio a la población y no como herramienta política para instalar el clientelismo político y en un sistema de privilegios y no de derechos.